Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el agrado de volver a charlar con Oscar Laborde, ex embajador argentino en Venezuela, también ex miembro del Parlasur y fue parte del Observatorio por la Democracia, es director de Ideal. Tiene un amplio recorrido en la política argentina y latinoamericana, pero especialmente hoy vamos a charlar con él por su experiencia en Venezuela, su conocimiento del proceso venezolano y ahora el proceso electoral que se avecina en los próximos días, a fin de mes, el 28 de julio, serán las elecciones en Venezuela y queríamos empezar a aclarar este camino con Oscar. Oscar, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por la convocatoria. Un gusto. Bueno, para empezar, ¿cómo se está desarrollando el proceso? ¿Cómo vos que se está desarrollando el proceso electoral hacia las elecciones del 28 de julio? Bueno, hay que enmarcarlo en el momento y de dónde se viene para llegar a este proceso electoral, ¿no? Todos sabemos que Venezuela atravesó desde el 2017 hasta el 2021, diría yo, una turbulencia. Hubo efectivamente una situación de convulsión social, de intento de intromisión extranjera, de llamados a las calles con toda la intencionalidad de derrocar al gobierno. Hubo llamados de la oposición que ahora se presenta por suerte a las elecciones a una intervención armada. Efectivamente, fueron años durísimos. Y eso, pues claro, en un contexto de un bloqueo terrible. Yo, en los años que estuve como embajador, comprendí el desconocimiento que hay sobre la dureza del bloqueo que hay en Venezuela, tal vez mayor que el de la propia Cuba. Eh, Está bloqueado el SWIFT, ¿no? Ese sistema que permite que todas las transferencias bancarias puedan llegar a término pasando por un lugar que está bloqueado para Venezuela. No pueden circular los barcos petroleros venezolanos, no pueden circular el petróleo venezolano con empresas que tienen algún vínculo con Estados Unidos, en este mundo tan, digamos, bueno, donde Estados Unidos en lo financiero, en lo económico, en lo bancario, en lo productivo tiene tantas terminales, es raro evitar eso. Bueno, y aquí está, se llega a elecciones, hay un llamado del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Venezuela tiene un poder especial, el poder electoral es uno de los cinco poderes, es un poder independiente, y se llega a esta convocatoria cumpliendo los plazos, con una concurrencia que hace muchísimos años que no se ve de la oposición, ¿no? Una de las figuras, la principal, yo diría, de la oposición, María Corina Machado, llamó permanentemente a la abstención, además de llamar, insisto, ¿no?, a la intervención militar de los países como Colombia, como Brasil y hasta los propios marines. Pero está en el proceso electoral, ella fue proscripta y con razón. Realmente ella tuvo este, el desatino de poder hablar en la OEA en nombre de Panamá. Eso es claramente razón para perder la ciudadanía y por supuesto mucho más los derechos civiles. Pero ella propuso un candidato, ese candidato está circulando, está, hay que decirlo, nucleando gran parte del apoyo de la oposición, pero no quedan partidos, no quedan candidatos, no quedan personajes, hasta el propio Guaidó, que no estén llamando a participar en la vía electoral. Y eso dentro de la oposición efectivamente fue todo una división. Una parte de la oposición, primero tímidamente, luego más, digamos, completamente cuando fue las elecciones a gobernador y alcaldes en el 2021. Yo estuve allí como presidente del Parlasur, digamos, dirigiendo el Observatorio de la Democracia. Ya había la oposición, insisto, participado y ganado cuatro gobernaciones, 130 estados de 330, un tercio de los estados está gobernado por la oposición,
pero era una parte de la oposición. Ahora está participando toda la oposición. Hay 9 candidatos y todos los candidatos, excepto Edmundo González, que es digamos, el que impulsa a María Corina Machado, el candidato que impulsa a María Corina Machado, han firmado un acuerdo de reconocimiento de las elecciones. Así que se vive un clima sereno, considerando que puede haber cambio de presidente en las calles, digamos, en los ámbitos laborales, se vive un clima sereno electoral, y bueno, y se llegará a estas elecciones en esas condiciones, con veedurías de las Naciones Unidas, con veeduría del Centro Carter. Bueno, hay una cantidad de organismos que van a sumarse allí a la observación electoral, bueno, y así están. Vos vas a participar de la observación electoral como miembro, como presidente, director de IDEAL. Sí, en Ideal hemos hace un año y medio constituido un observatorio de la democracia, producto que efectivamente, bueno, todo lo que sucede en nuestro continente nos hace preocupar por ella. Hay que decir, Bernardo, y eso tal vez merecería un capítulo particular, que todas las agresiones a la democracia vinieron de la derecha. Todas. No es que esté en peligro la democracia porque los sectores en pugna, ambos tienen actitudes antidemocráticas. Todas. ¿No? Desde Estados Unidos, de un Trump que no reconoce las elecciones y convoca de alguna manera la toma del Capitolio, hasta Bolsonaro, que pretendió dar un golpe de Estado. Yo creo que en los días que quedan se va a avanzar al esclarecimiento que fue claramente él. Por eso tantos bolsonaristas que están siendo juzgados pretenden fugarse hacia la Argentina. Bueno, el golpe en Bolivia lo dio la derecha y el anterior, en el 2019, también lo había dado la derecha. Cuando Lula estuvo preso, impidiéndosele al hombre que iba a ser presidente de Brasil, y luego resultó que había estado 580 días siendo inocente preso, fue la derecha. El intento de asesinato a la presidenta Fernández de Kirchner fue la derecha, la destitución de Pedro Castillo lo hizo la derecha en el Parlamento, el impedimento de que Lugo sea candidato a presidente lo hizo la derecha mató a Villavicencio, el candidato que, digamos, que su muerte modificó todo el escenario electoral en Ecuador. Entonces, la democracia está en riesgo, punto aparte. La derecha es que lo pone en riesgo. Entonces, por suerte, el gobierno del presidente Maduro logró sortear todas esas amenazas, todos estos llamados a las guarimbas. Las guarimbas son manifestaciones muy violentas que se vivieron en Venezuela. Bueno, ahí murieron decenas de personas, fueron quemados varios chavistas, los motociclistas se le pone un alambre a determinada altura para que queden, bueno, muertos producto del golpe en el cuello, y fue así. Entonces, todo eso fue superándose. Hoy hay un gobierno en control, un gobierno que justamente en la pandemia se afirmó como que es el que gobierna el país. Recordemos, dentro de esos ataques a la democracia, Héctor, que se autoproclamó un presidente en un banco de una plaza. Bueno, señores, a partir de ahora yo soy el presidente de Venezuela. Y hubo 60 países que lo respaldaron, empezando por Estados Unidos. Bueno, entonces eso quedó superado, entonces ahora hay varios candidatos, presencialmente dos que se destacan, el presidente Maduro que va por la reelección, y Edmundo González, que es, digamos, bueno, un poco el que puso a María Corina Machado para hacer campaña a ella, un poco lo lleva como acompañante ahí. Esos son los dos candidatos principales y el escenario es más o menos lo que yo interpreto que te relaté. Vos hablaste del bloqueo que está sufriendo Venezuela, desde las medidas de Trump, desde la declaración de Obama de que Venezuela era una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, desde aquel decreto, las medidas. eh, para señalar un dato, ¿no? Que es fundamental, creo, Venezuela tenía un ingreso de alrededor de 57.000 millones de dólares por la venta de petróleo, que con estas sanciones cayó a 700 millones de dólares, ¿no es cierto? Prácticamente un 1% de lo que representa el ingreso petrolero de los venezolanos. Desde tu experiencia como embajador,
¿Hay conciencia en el pueblo venezolano o vos has vivido eso, has visto si hay conciencia del pueblo venezolano de que la crisis económica es producto de esta agresión imperialista? No lo suficiente. A mí me da la impresión de que a pesar de que todo el relato que hace correcto y descriptivo, el gobierno sobre las consecuencias de las sanciones todavía falta este, esa comprensión profunda del pueblo venezolano. Claro, son temas muy complejos, son explicaciones muy enredadas, y la gente lo que quiere cuando se levanta a ver si ese día podrá trabajar y conseguir lo que, digamos, lo mínimo para el sustento. Y cuando no le sale, muchas veces culpa el gobierno, aunque hay un conocimiento y alguna conciencia de que el bloqueo es un gran responsable. Está bien la pregunta que hace, no noto que sea lo suficiente, ¿no? Todavía, bueno, se explica desde la lógica, bueno, no tengo esto, no tengo lo otro, a pesar, te insisto, de la mejora que ha habido. Pero yo creo que tal vez en Cuba es, digamos, un país con condiciones similares de bloqueo, se comprenda más. En Venezuela la población, que tiene otras características, que es muy esforzada, que es muy, digamos, está en la búsqueda de diferentes alternativas para el sustento, pero no está lo suficientemente arraigada la comprensión, digamos, del daño que hace el bloqueo en las cosas cotidianas. Recientemente se hizo un simulacro electoral que fue bastante exitoso, por lo menos el gobierno lo señaló como una experiencia exitosa, tanto para ellos como Estado, digamos, tanto para el Estado como para el PSV. Y también Maduro anunció que se restablece un diálogo con Estados Unidos. ¿Cómo impactan estas dos cuestiones, tanto el simulacro como este anuncio del diálogo, del regreso del diálogo con Estados Unidos? El simulacro es una necesidad del Estado para ver cómo funciona todo, digamos, la maquinaria electoral. Es una necesidad del Partido Socialista Venezolano para probar, para tomar carrera, para calentar motores. Y es parte de todo un esquema que se ha dado el partido de gobierno para llegar al momento electoral en la mejor forma. Se nota mucho, ¿no? Las visitas que hace el presidente, rodeado de los gobernadores, de los alcaldes, la concurrencia de la gente. Hay digamos, un esfuerzo del Partido Socialista Unificado de Venezuela en conseguir la mayor cantidad de votos posible, muy evidente. Así que, bueno, fue uno de los puntos que se vio en este proceso. Hubo auditorías electorales con menor repercusión que se hicieron del CNE. este, Hubo presencia de otras delegaciones también para ver y entrevistas con los opositores. Y el simulacro fue parte de ese proceso. Las conversaciones, Héctor, bueno, solamente pueden ser tomadas por alegría porque la gran mayoría de los opositores, incluso aunque voten a María Corina, están de acuerdo que haya un diálogo entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Solamente muy poquitos son los que no quieren que haya un diálogo porque quieren que prime la confrontación y hasta la confrontación bélica, ¿no? Claro, ¿cómo repercute en la población? No se entiende por qué el gobierno de Estados Unidos puede hablar con alguien que va a perder, ¿no? Se supone que habla poco con el presidente Maduro y se lo hace ahora porque debe tener alguna impresión de que va a ganar. Así que ese diálogo ha repercutido en la población como un síntoma de que, bueno, de que puede ser que el bloqueo se atenúe y que efectivamente no tiene la seguridad Estados Unidos de que va a perder Maduro si no hablaría con él faltando 20 días para las elecciones, 20 y pico. Por último, te pregunto, Oscar, y para cerrar la charla de hoy, que continuaremos este mes en otra ocasión cuando se acerque más el proceso venezolano de las elecciones del 28 de julio. Eh, ¿Cómo puede impactar o cómo impacta este proceso electoral en el resto de América Latina?
teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ¿no? Yo creo que en América Latina cada elección influye. Yo no veo que en América Latina esté afirmándose la derecha, sinceramente. Me da la impresión de que estamos en disputa, un tema que hemos conversado mucho contigo. América Latina está en disputa entre una derecha que ahora ha tomado un cariz más bien de ultraderecha y el movimiento popular que intenta superar las dificultades económicas externas y las limitaciones que muchas veces tienen los propios procesos, digamos, populares, ¿no? Eh, el 75% de la población en América Latina está en países donde gobiernan sectores populares o de izquierda o centroizquierda. 75%, ¿no? México, Brasil, Colombia, Chile, de diferentes matices, Bolivia, Venezuela. Entonces, cada elección es particular y no creo que cada elección impregne a las demás. Es decir, perdimos en Argentina, bueno, hay un grado de influencia, pero no irreversible. Gana Petro en Colombia, hay una influencia, pero no irreversible. Ninguno de los resultados por ahora va a marcar una tendencia. Va todavía la hegemonía a disputarse por un tiempo. No veo que a corto plazo haya una tendencia o que el movimiento popular consiga todas las elecciones que queden o que la derecha haga lo mismo. En el caso de Venezuela, claro, una victoria del gobierno significará una reafirmación del proceso bolivariano y le dirá al continente, se puede, aún enfrentando al imperio, ganar una elección. Y si pierde, efectivamente sí será un gran impulso, insisto, no irreversible, no definitivo, de esta propuesta que la ultraderecha, al igual que en Europa, está avanzando.